Buenos días, buenas tardes a todos aquellos que nos ven, no sé dónde nos estés viendo, en tu casa, en el trabajo, donde quiera que estés. Esperemos que estés ahí dispuesto para escuchar. Hoy tenemos unos temas muy interesantes, pero quédate con nosotros. Gracias por estar aquí, por dedicar un poco de tu tiempo. Y este espacio precisamente es para dar a conocer más a fondo algunos temas, algunas misiones, cantantes, y es un nuevo proyecto que traemos aquí en Tu Reino Aquí. Esta es nuestra segunda emisión, entonces no te despegues de ahí donde estás. Anaís. Pues como dice aquí mi amigo José David, sean bienvenidos a esta segunda emisión del podcast. Hoy tenemos un invitado muy especial porque él es un misionero que Dios ha levantado. Él ha ido a lugares que nosotros yo creo que ni podríamos imaginarnos ir, que bueno, si en los propósitos de Dios está, ¿verdad? Existiera. Bueno, sí, ya nos tocará. Bueno, él junto con su familia, él está compartiendo el mensaje de la palabra de salvación. Él está compartiendo del amor de Cristo. Ha estado ya en diferentes sitios en su preparación para el tiempo al que él lo llevó Dios a su lugar de llamado. Y pues bueno, en este día nos complace presentar a nuestro invitado, el misionero De lujo, Pablo Sánchez. ¿Cómo estás, Pablo? Bienvenido. Gracias. Dios te bendiga, José David, Anaís, un placer, una emoción y los nervios al tope. Muchas gracias por tomarnos en cuenta. Y gracias, pues estamos aquí para compartir nuestra experiencia, lo que Dios nos ha permitido, y deseamos de todo corazón que alguna palabra que salga de la boca de ustedes, de su servidor, sea de provecho para alguien que nos está escuchando. Así sea. Gracias. Así es correcto. No, gracias, Pablo, y siéntate en casa, siéntate aquí a gusto, en familia, Amén. entre amigos. Okay. Así estamos. Entonces, que esos nervios no nos invadan. Amén. Ok, ya lo dijiste. Es más una plática para conocernos aquí, para que te conozca la gente que pueda ver este podcast y que sepa el trabajo que se realiza. Amén. Y agradecemos que estés aquí porque sabemos que tu agenda ahorita está algo apretada. Está un poquito complicada, sí, de tiempos, pero bueno, Dios es el que se encarga de ordenar todo. Entonces, pues, Ajá. aquí estamos con un placer y un gusto, no solo de estar con ustedes, sino de recibir la atención de quien hoy se ha otorgado el tiempo para vernos. Muchas gracias, Pablo. Y pues bueno, queremos conocer un poquito más a Pablo, más a fondo, un poquito quién es Pablo. Todos te ubican porque, Pablo, el de las misiones, el que se va a tal lado y todo ese rollo. Pero realmente, antes de ser esto, o sea, de que te conozcan como un misionero, ¿quién es Pablo? ¿Quién es Pablo? Bueno, pues Pablo, yo soy el noveno hijo de la familia Sánchez Herrera. Tuve la bendición de nacer en un hogar cristiano a los 12 años de edad, en mi graduación de las escuelitas de verano, porque yo fui a las escuelas de verano. Ya existían. Entonces, en mi graduación de las escuelas de verano, la hermana que compartió el mensaje ese día invitó a recibir a Cristo en su corazón a los que ahí estábamos presentes, niños. Recuerdo que ese día yo levanté mis manos. Mi espíritu, fue la primera vez que mi conciencia me marca que mi espíritu se sintió tocado, ministrado por Dios, y ese día Cristo vino a mi vida como Señor y como Salvador. Después de ahí, a los 18 años empecé a atender todas las indicaciones de mis pastores para realizar el trabajo en la iglesia local. Y pues en eso estuvimos gran parte de nuestra juventud. Soy maestro de primaria, secularmente hablando. Secularmente eres maestro. Sí. ¿Estudiaste aquí? En la Normal del Estado. En la Normal del Estado. Datos que no sabía la gente. Sí, estudié aquí en San Luis Potosí. Soy maestro de primaria regular. Dios me otorgó la oportunidad de trabajar casi 10 años con niños de educación especial, porque eran niños que tenían una discapacidad física. Ahí
fui muy confrontado a mi fe cristiana, demostrando el testimonio de amor de Dios por medio de Cristo, precisamente a esta población vulnerable. Y al día de hoy todavía sigo viendo a niños, que en ese entonces eran niños, ahora ya son jóvenes, que me tocó darles clases ahí en Napac. Y es un gozo porque pues creo que tienen un buen recuerdo de su servidor. Ay, qué bonito. Entonces pues creemos que hicimos lo que teníamos que hacer en el propósito de Dios ahí, que era mostrar el amor de Dios por medio de nuestra vida. ¿Qué más? De ese lugar, Dios fue que nos llamó al ministerio y pues renunciamos. Oye, Pablo, ¿eres de aquí originario de San Luis Potosí, verdad? No, yo nací en la Ciudad de México. De otro dato que no sabíamos. Ciudad de México, pero a los 5 o 6 años mis papás se trasladaron junto con todos nosotros como hijos al estado de Nuevo León, y cuando yo tenía 18 años llegué aquí a Tierras Potosinas. Ya llevo 30 años, 30 años aquí en Tierras Potosinas. 30 Quiero años. pensar que ya soy potosino. Ya es potosino. Ya. Ya se puede catalogar como eso. Así es. Oye, Pablo, ¿y cómo fue esa transición de venir de otra ciudad y llegar aquí a San Luis? O sea, ¿cómo fue el proceso, el por qué? Donde vivíamos, en el estado de Nuevo León, había algunas complicaciones laborales para papá. Ujú. Y entonces surge la oportunidad de venir acá a San Luis Potosí. Nos trasladamos. Yo venía con mucha emoción porque Era San Luis. era San Luis. Y por tantas bendiciones que vendrían a mi vida en San Luis Potosí. Entonces, sí, yo venía con mucha emoción. Venía con el deseo de estudiar mi carrera, Ujú. la docencia aquí. Y ha sido un aprendizaje. Sí, estos choques del norte aquí al centro, pues fueron contrastantes, Ujú. pero pues hemos ido sobrellevando todo, hemos ido aprendiendo y creo que seguiremos aprendiendo toda la vida. Y fíjate que creo que desde ahí sino Dios sabe por dónde te encamina y sabe qué procesos vas a pasar, qué aprendizajes vas a vivir, porque pues Dios te está equipando para algo. Entonces, esto de vivir choques culturales, creo que ya ha sido lo de nosotros. O sea, desde ahí empezaste desde ahí te empezó a formar Dios en esos cambios. Sí, ¿Sientes? sí, totalmente, porque sí, culturalmente el norte al centro son diferentes, hasta la manera de Introvertidos expresarte y o todo, algo. sí. Y por ejemplo, llegar a mi preparación secular, que es la docencia, Ujú. no, pues si a mí me hubieran dicho que eso iba a ser una parte vital de lo que hoy necesito para realizar el ministerio al que Dios nos ha llamado, si me lo hubieran dicho que desde ese entonces Dios ya nos estaba preparando, probablemente ni lo hubiéramos creído, pero pues Dios sabe por dónde te lleva. Dios Sí, sabe claro. por dónde te lleva. Sí. Muy bien. Oye, y por ahí sabemos que estás casado, que Felizmente tienes casado unos ya. hijos. Sí, mis pequeños. Vamos ya para 10 años de casados. 10 años. Guau. 10 años de casados. Son los 10 años que hemos vivido ya otro tipo de aprendizaje, porque el matrimonio es un aprendizaje. Cada quien tiene su cultura, cada quien tiene su manera de vivir, Entonces, bueno, un aprendizaje, y a nosotros nos tocó que justo el día de nuestra boda, 21 de enero del 2012, ese día le dijimos adiós a muchos, a la iglesia, a la familia, porque al día siguiente nosotros nos trasladábamos a la ciudad de Oaxaca para la escuela de misiones. Entonces, 10 años de matrimonio y 10 años de que Dios nos ha permitido participar de la labor Ok. misionera. A ver, Junto con mi esposa. tengo el gusto de Silvia. conocer a tu esposa Silvia. Ey, Pero ¿cómo se conocieron, Pablo? ¿Cómo nos conocimos? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿Quién te ¿Cómo lo presentó? fue? Sí. Ok. Cuéntanos todo. Mira, pues mi esposa Silvia es de Comunidad Cristiana El Calvario.
Tu servidor es de la iglesia Centro Familiar Cristiano Emanuel, pastor Eric Sánchez. Entonces, Mira, qué casualidad. Qué casualidad. Nosotros nos conocimos allá por el mes de noviembre del 2005. 2005. Yo, ¿En un campamento o qué? No. Tu servidor impartió un taller de educación sexual, bueno, más que educación sexual, de problemas, traumas que viven aquellos niños que lamentablemente sufrieron un abuso sexual. Y mi esposa pues estaba ahí de asistente, yo lo impartía, mi esposa ahí estaba y bueno, mi esposa tendría que decir que cuando me vio, pues, ahí puso el ojo, pero bueno, yo lo digo desde mi perspectiva. ¿Quién le habló primero a quién? Pues solitos llegamos juntos, nos cruzamos ahí en el pasillo de ahí del Calvario. Bueno, ustedes pueden editar esto si es necesario. Todo se va. Ok. Fíjate que una de las cosas que yo le había pedido a Dios, porque ya yo me casé grande, llegó el momento en que le dije, a ver, Dios, a mí, yo sé que tú dispones el matrimonio, esposo, esposa, tú ahí vas encaminando, pero a mí yo quisiera pedirte que mi esposa sea así. Entonces yo le dije que tenga un cabello bonito, que se sepa arreglar, más allá de este concepto estético, que se vea guapa, pero sobre todo que le guste servir a Dios, no solamente que sea cristiana, sino que le guste servir a Dios. Entonces cuando yo vi a mi esposa, a mí me gustó su cabello. Ay. Así, y yo dije, pero como yo iba en papel de ponente, pues entonces no pude echar más a andar. Entonces ya eso fue esa ocasión. 5 años estuvimos solamente viéndonos en las reuniones de jóvenes esporádicamente. Hasta que 17 de abril 2011 Dios nos permite vernos nuevamente. Ya dilo. Sí, 17 de abril Dios nos pone en el camino, nos invitamos a un café, nos fuimos al café. Yo antes le había dicho al Señor que cuando yo conociera a la que sería mi esposa, que en mi corazón hubiera una paz total, no hacia ella, sino hacia Dios, porque ya en ese entonces pues estaba el llamado ya misionero. Entonces a mí algo que sí me mueve mucho es, llegado el momento, tomar decisiones que más que te lleven a cumplir el propósito de Dios, te alejen. Y creo que es una cuestión muy fuerte para todo el que quiere servir al Señor, que tus cuestiones personales vayan empatadas con el propósito de Dios. Entonces, pues ese 17 de abril nos fuimos a tomar un café. Dios empezó a hacer algo en nuestra vida. ¿Tú sentías, estabas emocionado? Sí. ¿O ibas así como que, híjole, a ver, sí? A no, ver si fíjate no? que, fue algo, los que me conocen, tal vez han de decir, caray, ¿a poco así fue? Porque 17 de abril al 9 de mayo, o sea, menos de un mes, mi esposa y yo nos estábamos comprometiendo, ella y yo, en lo personal. Prácticamente. Totalmente. 15 de mayo hablamos con nuestra familia para decir, pues, nos vamos a casar. Y cuando empezamos a compartir así a los amigos, a la familia, más de uno ponía así cara de ¿qué? Y fíjate que hoy día, y más de una vez lo hemos platicado mi esposa y yo, hoy día yo siento una paz total, no solo de aquel momento, sino de lo que Dios nos ha permitido hacer juntos, porque ahora que estuvimos en África,
No, pues mi esposa era los brazos para que los niños se acercaran y como que ese era el filtro de parte de ellos, sentirse en amor, Amados. amados por mi esposa, y después de eso venía ahora que se acercaban conmigo. Ujú. En muchos sentidos, y tal vez ahorita en lo que avanza este tiempo, podré platicar de cómo es que yo en lo particular me siento muy en paz de que aunque esto haya ocurrido muy rápido, en menos de un mes, nosotros nos comprometimos, yo estoy en paz con Dios, y ya cuando pasaron los meses ya de casado, mi esposa una vez le hacen la misma pregunta, y hermana, ¿cómo supo que Pablo? Entonces mi esposa, que yo también me sorprendí ese momento, porque mi esposa dice que cuando yo empecé a platicar con ella del llamado, antes de pedirle que fuera mi esposa, ella dice que no dudó, porque cuando ella estaba orando a Dios por su esposo, porque ella oraba a Dios y ella le decía a Dios, el que sea mi esposo, o sea, que llegue y que no estorbe nada, y el que no sea mi esposo, pues que no me esté echando mosca. Sí. Entonces, ella dice que en ese tiempo que ella estuvo en oración, dice que en una ocasión, en una administración en el altar, tan solo una hermana se acerca, ella orando en el altar, se acerca, pone su mano y le dice, hermana, tu esposo es un misionero. Entonces, cuando tu servidor, ella, Dios, nos empieza a acercarnos, pues ella dice, yo no dudé porque en algún momento me habían dicho, tu esposo es un misionero. Y pues ahora ya casi 10 años de matrimonio, que vuelvo a repetir, son los 10 años que nos la hemos pasado en un lugar, ejerciendo la labor misionera aquí en México, en diferentes etnias, y pues en África. Después llegan nuestros hijos, Salomón, que le tocó nacer en Oaxaca. A Salomón 2 días después de que terminamos la escuela de misiones. 2 semanas que mi esposa sí en su embarazo fue cierta nerviosismo, porque veíamos que Salomón ya se movía en el vientre, se veía así su bracito y así, y nosotros le decíamos, Salomón, espéranos tantito, porque si naces ahorita a 2 semanas de que ya terminamos nuestras clases, se van a cortar las clases y tenemos que esperarnos 1 año para regresar a tomar esta clase. Ajá. Entonces orábamos, platicábamos con Salomón y Salomón entraba en calma. Y así fueron como 2 semanas que estuvimos, Salomón, espéranos tantito, Salomón, y así. Entonces terminamos nuestras clases un viernes y ahora sí le dijimos, Salomón, en el momento que tú quieras, aquí te esperamos, y el domingo nace Salomón. Y entonces a él le tocó ser oaxaqueño, sí. y Salma potosina, porque llegamos a San Luis después de haber estado un tiempo en la Sierra Tarahumara. Entonces somos una familia ahí, de aquí, de allá y así. Oye, Pablo, y a ver, platícanos, ¿cómo fue tu llamado? En específico, ¿no? O sea, sí. ¿Cómo, a ver, te vas a ir aquí o cómo o dónde empezó tu llamado? Mira, el llamado lo recibe tu servidor, todavía siendo soltero, un noviembre del 2005, en un campamento de jóvenes. Había una necesidad en particular en mi vida. Entonces ahí, teniendo yo una necesidad en especial, yo iba a ese campamento con la expectativa de que Dios me ayudara a encontrar calma, paz, porque meses atrás mi mamá había fallecido. Entonces, yo estaba en paz al reconocer que era el tiempo de Dios para la vida de mi mamá, pero a los meses empecé, y lógicamente de una paz, de una calma, empecé a entrar en momentos así como de angustia, de ansiedad y así. Y yo le dije, Señor, voy a ir a este campamento, y dije, yo voy con la expectativa de que tú traigas la paz que necesita mi vida.
Entonces, en una administración precisamente hablaron de las pérdidas de la familia. Ujú. Entonces dije, Señor, pues ya desde aquí estoy entendiendo que tú estás ya encaminando todo. Llegó el tiempo de la oración y yo literalmente sentí como esa angustia, esa tristeza, empezó a desvanecerse en mi vida. Y literalmente sentí como esa paz llegó a mi corazón. Físicamente sentí que algo se había descargado de mis hombros. Entonces en ese momento yo le dije, Señor, pues bueno, ¿qué me toca hacer? ¿Qué quieres que yo haga? Al saber que yo había experimentado esa calma y ese trato de Dios. Y en ese momento llega a mi mente una imagen de un pequeño que por su color de piel yo entendía que era de África, por sus características físicas, porque estaba en plena desnutrición, entendía que era un sector muy vulnerable por el hambre, por la pobreza. Entonces yo dije, Señor, entiendo que tú me estás dando este llamado de ir al continente de África con los más necesitados, a predicar el evangelio. Entonces renuncié a mi trabajo, entré al instituto. 3 años después, ya casi para graduar del instituto, resulta que en una actividad nacional de pastores, vi esa imagen. Aquella imagen que 3 años atrás había llegado a mi mente, yo la vi en una fotografía. Plasmada ya. Sí, ahí. Y yo dije, a ver. Entonces así me fui directo a donde estaba esta fotografía. A la persona que estaba ahí le digo, ¿quién es este pequeño? Porque tenía rasgos de pequeño, varón. Y me dice, es una niña, es de Burkina Faso. Es una niña que fue adoptada por unos misioneros. Y ahí totalmente llegó el campo específico a nuestro llamado, que es a Burkina Faso, a trabajar con los más vulnerables en la pobreza, en la salud, que necesitan escuchar del Evangelio de Jesucristo. Wow. O sea, literalmente es Dios hablando, ¿no? Cuando ves todas Sí. esas señales, vamos a pensarlo, vamos a ponerlo en contexto, en esas señales o esos momentos que tú ya viviste en algún sueño, en algún pensamiento, en algo. O sea, cómo Dios muestra todo esto, ¿no? O sea, es increíble a veces. Sí. Y fíjate que cada vez que veo esta fotografía, porque después me la hicieron llegar en físico y en digital, digo, es que es ella, bueno, hoy día sé que es una Sabes niña, que es una niña. Ujú. es que es ella la que conocí en aquel noviembre del 2005. Y cuando tuve la oportunidad de, estando en África, de conocer a esta pequeña que hoy día ya es una señorita, no, o sea, mi corazón se sentía muy bendecido por Dios, porque ciertamente a ella ver esta foto, porque ella conoce esta foto, para ella le lastima mucho. No puedo decir su nombre por cuestiones de seguridad de ella, de calma de ella, pero para ella ver esta foto, para ella les recordar lo duro que le tocó vivir siendo tan solo una pequeña de 4 años. Y ver yo esa foto es reconocer cómo es que Dios habla, cómo es que Dios llama a campos específicos, y lo que para ella sí viene siendo tal vez un momento de tristeza, de que no le gusta ver esta foto, para mí es ver la mano de Dios, la guianza, la soberanía, el control de Dios. Y pues así llegamos a África ¿En qué momento Occidental. de tu vida, Pablo, haces el mentado match con esta Silvia de decir, pues vámonos, nos vamos a ir a este lugar? ¿Cómo fue tu plática con ella? Oye, ¿sabes qué? Vamos a ir a África. Sí. Cuando nosotros, regresándome a aquel 17 de abril, nos vimos y empezamos a sentir algo. Vino ese 9 de mayo que nos fuimos a comer y yo le dije, necesito decirte algo. Ella ya sabía por dónde yo andaba. Le digo, necesito decirte algo, pero antes de hacerte una pregunta, yo necesito platicarte que por gracia de Dios, por propósito de Dios,
Él nos ha encomendado ir a África a predicar el evangelio con un sector muy vulnerable. Y mi esposa ya sabía lo que yo le iba a preguntar, o sea, quiere ser mi esposa, no mi novia, quiere ser mi esposa. Entonces ella ya, o sea, de hecho, sí, en algún momento sí me interrumpió y me dijo, es que sí, ya dime, pero yo le decía, a ver, espérate. O sea, África es un país con unas condiciones muy complicadas, es lejos, o sea, no es así como de decir, me siento triste y quiero ver a mi papá y voy a regresar a México, o sea, no es así. No es algo fácil. No es algo fácil. Entonces ella más de una vez me decía, o sea, como que ya pregúntame, y yo le decía, pero, y así. Entonces, o sea, yo sí le presenté el panorama, le dije, hay un llamado a África, a un país complicado en muchos sentidos, no podremos venir así como decir, una vez al mes vamos a venir a ver a nuestra familia, ¿no? Entonces ya después yo le dije, ya le pregunté, ¿quieres ser mi esposa? Y ella me dijo que sí, automáticamente. Entonces ahí fue... O sea, se habló desde un inicio. Sí, Ah, totalmente. perfecto. Pero esto fue precisamente porque Dios ya había empatado esto, ahora sí que sus caminos, ¿no? Desde el momento en el que se conocieron, desde el momento en el que ella estaba orando por su esposo y tú, en tu caso, por tu esposa, ¿no? Ahí ya Dios había respondido prácticamente. Sí. Fíjate que en las oraciones totalmente, dentro de la juventud cristiana, es algo vital, aunque en el momento de la juventud no lo percibimos como tal, pero hay una gran necesidad de que nuestra juventud busque la guianza de Dios, porque la juventud somos muy vulnerables por las emociones. Entonces, disponer que sea Dios quien dirija tu vida, pues es una necesidad. Entonces, sí, mi esposa por su lado, tu servidor por su lado, orábamos a Dios por mi esposa, su esposo, y cuando llegamos y nos encontramos, hubo santa paz, que vuelvo a repetir como lo que mi esposa en su momento contó, de que una hermana, estando en el altar, se acerca y le dice, tu esposo es un misionero. Eso lo fuimos descubriendo conforme ha ido avanzando nuestro matrimonio. Yo le decía este detalle del cabello, yo a su tiempo, meses después, yo le decía, es que mira, o sea, así como yo describía en mi oración a mi esposa, pues así es mi esposa. O sea, es bueno, a mis ojos, que son los más importantes, es una belleza de mujer, es guapa, aunque andábamos en la Sierra Tarahumara, o sea, le gustaba ahí esos detallitos de mujer, de vestirse bien, se veía hermosa como Tarahumara. Entonces, todo eso que lo fuimos descubriendo ya después en el matrimonio, nos dábamos cuenta y corroborábamos que Dios se encargó de unir nuestras vidas. Claro. Dios le espantó a los que le estaban echando mosca. Dios me espantó a los que me estaban echando mosca, porque pues Dios ya tenía su plan perfecto para Pablo y para Silvia. Correcto, ¿no? Pues aquí vemos que desde un inicio Dios fue bueno, Dios estuvo ahí con ustedes. Oye, Pablo, y bueno, ¿cuál fue? Tengo dos preguntas. ¿Cuál fue la primera vez que saliste del país hacia África en este caso? ¿Y cuál fue el choque de cultura con el que te encontraste? Nosotros salimos de México el 12 de febrero del 2018. Tardamos como casi 3 días, bueno, por la diferencia de horario, tal vez no serían 3 días, son menos, pero llegamos a África a la 1:30 de la mañana del 15 de febrero del 2018. Qué choque, para mí, mi esposa podrá también decir mucho, para mí un choque que
todavía al último día que estuvimos ahí es cómo tratan a la mujer. El sector de la niñez también es muy lastimado por el varón. Ujú. Pero como tratan a las mujeres es algo de que nosotros los mexicanos comúnmente decimos, yo vengo de una mujer, me casé con una mujer, hoy día tengo como hija una mujer, Ujú. tengo hermanas que son mujeres, tengo, o sea, fraternidad cristiana que son mujeres, Ujú. y, o sea, imaginarme que en algún momento puedan tratar a mi hija como vi que las trataban, yo decía, no, Señor, o sea, eso me causó frustración en más de una ocasión. Fue un choque que sí me movió mucho, porque aunque México no toda la población es cristiana, Ujú. pero se ha trabajado mucho en esto de igualdad de personas, de género, pero en países donde predomina otra ideología, es muy triste. Sí. Eso a mí me movió mucho, me chocó mucho culturalmente. Sí, o sea, aquí en México se podía trabajar el machismo, como comúnmente se puede decir, la mujer, pero bueno, la mujer siempre tiene su lugar, ya sea como mamá, como hija, como hermana, tiene su respeto. Entonces, el choque cultural que tuviste ya es que la mujer literal abajo del varón. Totalmente. Fíjate que hay situaciones que no se podrían platicar abiertamente. Son cuestiones muy delicadas. Pero sí nos tocó ver, por ejemplo, niños pequeños pegándole a su mamá, y no por un berrinche, sino porque saben que le pueden pegar, porque tienen esa autoridad sobre su mamá. Wow. Y yo así más de una vez, al principio en mi mocho francés, ya después en un francés más estructurado, yo le decía, hey, no, por lo menos en lo que yo aprendía culturalmente, yo le decía, no le pegues a mamá. Ya después, también que tuve un francés más estructurado, yo hablaba con el niño y le decía, es que a mamá no se le El por pega. qué. Ujú. Sí, y es algo muy fuerte. Sí, Podría decir muchas cosas, pero vuelvo a repetir, son detalles delicados. claro. Bueno, vamos a preguntarte algo A muy, ver, muy interesante. Nos gustaría que nos platicaras una anécdota que tuviste allá en África, de alguna situación que pues te dio risa o pues te dio tristeza, te dio sí. vergüenza inclusive a veces. Mira, la cosmovisión mexicana y la cosmovisión burkinabé es de muchos choques. Al principio, cuando nosotros empezamos a tener este contacto con la gente, bueno, hoy día ya sé que ellos decían, ahí vienen los blancos. Y pues ustedes que me tienen aquí frente a ustedes, pues no soy blanco. Y los que me pueden ver en la cámara, o sea, yo no soy blanco. Pero, o sea, ellos decían, el hombre blanco ahí viene. Y yo así como que, ¿y dónde está el hombre blanco? Porque, pero se Buscándolo. referían a mí. Ok. Entonces, el detalle es de que cuando ellos se acercaban conmigo, ellos me saludaban. O sea, así como yo estoy cruzando mis brazos. Me saludaban, ¿sí? Y todavía se agachaban un poquito. Entonces, a mí se me hacía algo muy, muy noble. Porque, por ejemplo, aquí en México también se acostumbraba de besarle la mano al padrino Al o así, abuelo, al abuelo. a papá. Entonces, a mí se me hacía un acto muy noble. Entonces, yo recibía ese saludo y ya también yo les saludaba Contestabas así, igual. les saludaba. Pero en mi mentalidad mexicana, yo terminaba extendiendo mi mano, Okay. ¿sí? Yo terminaba extendiendo mi mano. Entonces, saludaba y la mano. ¿sí? Entonces, no faltó que qué persona nos vio, adulta, y se acerca y me dice que si ellos me saludaban así,
que yo no extendiera mi mano. Pregunté que por qué. El detalle es de que si la persona te saluda así, sea pequeño, O sea, grande. sea adulto, Ujú. espero y nadie le cause así cosa. Ellos te están diciendo, fui al baño. Ok. Aquí no usamos papel de baño. Aquí usamos la mano. No me lavé las manos. Por eso te saludo así. Ok. O sea, ellos te saludan así, sí te otorgan el saludo, pero no, o sea, para no extender la mano. Y nosotros, bien mexicanos, A dar la mano. a dar la mano. Entonces, así cuando ya nos explicaron, dijimos, santo es el Señor. Y lo bueno, pues bueno, como mexicanos, pues tenemos la costumbre de lavarnos las manos. Claro. Entonces, pues ya cuando llegó el tiempo de que supimos el significado del saludo, dijimos, no, pues con mayor razones, pues a lavarnos las manos. Porque, pues sí, ciertamente, por sus condiciones económicas, pues no van a comprar papel. Ujú. Tal vez muchos de ellos no sabrán no han de conocer el papel sanitario. Y otro problema, que en África hay un problema de agua. Entonces, a veces para conseguir agua, uno sabía que caminaban tanto un par de horas y kilómetros por buscar y encontrar agua. Entonces, por esa razón no se lavaban la mano. Entonces, imagínate, yo saludando. Extendiendo la mano. Y extendiendo la mano. Oye, Pablo, y bueno, viendo esto de, por ejemplo, esta necesidad que hay allá de agua y de que no usan papel y eso, ya tú estando en el contexto de, pues sí, del lugar donde estabas y recordar tu casa, tu familia, ¿qué era lo que más extrañabas cuando estabas allá? Fíjate que, bueno, todos nos conocemos y yo sí soy una persona, en ocasiones muy emotiva, y lo he dicho un par de veces ahora que regresamos a México, que Dios intervino, porque aquí en México yo me la paso chillando. Hoy, en la congregación en la que asistimos, pusieron, mira, y ya. Ahí vienen las Pusieron lágrimas. ese canto de Jesús Adrián Romero de Con manos vacías. Heme aquí, yo iré. yo iré, Sí. Señor. Y en lo que duró la melodía, o sea, así se vinieron a mi mente Amidú, Guajabo, niños que sé que a mi esposa, a mis hijos y a mí, Dios nos dio la oportunidad de hablarles de Jesucristo. Nunca habían escuchado. Entonces, en la mañana que estábamos en la iglesia, yo le decía, Señor, concédeme la oportunidad de volverlos a ver, de volverles a dar el mensaje de salvación. Y me quebranta, estando aquí, me quebranta, pero dime, en Burkina, ¿cuántas veces lloré? Ninguna. Bueno, o sea lloré que no 2 veces. extrañaste nada. Espera, lloré 2 veces. Una, cuando estaba aterrizando a tierra burkinabé, yo le dije, Señor, gracias. Porque yo siempre le he dicho a Dios, ¿quién soy yo? Yo soy un varón más, un padre más, un maestro más. ¿Y quién soy yo para que tú hayas puesto tus ojos sobre mí? Poder ir a una nación con un objetivo de ser embajador de Jesucristo. Entonces, y la segunda vez que lloré fue cuando nos despedimos de ellos. Pero lloraste
por la emoción de estar allá, o sea, por el de alguna manera saber que Dios estaba cumpliendo este propósito en tu vida, ¿no? Como que al fin lo estoy tocando Exacto, con como mis que ya manos. estoy pisando tierra. Ajá. Sí, fíjate que doy gloria y honra a Dios porque es el único que la merece. Nosotros somos un proyecto misionero que al año, 5 meses de visitar iglesias para respaldar este proyecto, al año 5 meses nos dijeron ya se pueden ir. Y yo decía, ¿cómo? O sea, porque financieramente es algo complejo, no es nada fácil, que fue una de las cosas que yo le dije a mi esposa. O sea, por economía no podemos decir, ay, el fin de mes vamos a México, Voy vamos y a vengo visitarlos. aquí Pues a no. la vuelta. Entonces, al año 5 meses me dicen, vamos, o sea, ya se pueden preparar. Sí, fue súper rápido. Ya teníamos compromisos de un par de meses. Entonces, el detalle es de que a los 2 años, 1 mes, estábamos aterrizando a Burkina Faso. Complejo en muchos sentidos. Y vernos ahí fue de decir, Dios, totalmente tú tienes el control de las cosas. Y entonces, ¿qué pasaba? O sea, de extrañar algo de México, pues yo siento que fue el Señor el que me ayudó a... Sí, cada vez que yo hablaba con mi papá... El sentimiento. Yo... Hay un par de oraciones personales que yo tengo para el Señor, que es decirle, Señor, si a ti te place, concédeme la oportunidad de, estando en Burkina, pues de regresar y ver a los míos. O sea, desde mi hermano, mi padre, mis sobrinos, mi familia, mi suegro. Y entonces sí, pues, o sea, llega el momento en que pues hasta esa llamadita te mueve mucho, Sí. pero pues ya después terminas, le das touch, se acaba la llamada y sigues planeando, organizando, realizando el trabajo por el cual estábamos en África. Y pues ya, Dios, no de que me terapeaba, no. O sea, el Señor, como dice las Escrituras, Él otorga la paz que el mundo no puede dar. Sí. Entonces, sí, me llegaba tiempos de extrañar a nuestra familia, pero el saber que estabas cumpliendo el propósito de Dios, o sea, te genera la paz, ¿sí? Llegué a México y pues no, pues nada más de ver a mi papá, mi corazón se desbordaba. Adiós, gracias. Entiendo un poquito ya el contexto de que el sacrificio mayor pudiera ser el alejamiento de la familia, el que no esté cerca. A lo mejor no es el alejamiento como tal, pero sí puede decir, bueno, pues dejo a mi papá, dejo a mi mamá, dejo familia, dejo, no sé. Pero para ti, ¿cuál es el sacrificio más grande que implica ser misionero? Ay, José David. Mira, hay un punto que en México a mí me quebranta mucho. Y espero, si me quebranta ahorita aquí, ustedes editan, ustedes sí, le no cortan. te apures. No te apures. Tú exprésate. Mis hijos. Hubo a los 15 días que nosotros llegamos a África, empezamos a vivir algo que estando en México escuchábamos que ocurría en el otro continente, que es la cuestión de cuestiones de terrorismo. Entonces, a los 15 días que llegamos ocurrió una situación así. Entonces, a mí de repente me hablan, una persona que nos ayudó a instalarnos ahí en África, y de repente me dice, si escuchan detonaciones, no se acerquen a puertas, a ventanas, busquen el lugar más seguro de casa para que ustedes puedan estar ahí. Para mí era mucha información nueva. Entonces, en algún momento sí nos vimos muy cercanos a una situación así. De hecho, nosotros íbamos a un punto donde estaba ocurriendo una situación de estas. Entonces, ya cuando regresamos a casa y estábamos con nuestros hijos,
escuchábamos la crónica de que efectivamente de donde nosotros llegamos, en nuestro camino, como a 5 kilómetros, había ocurrido una situación de estas. Ese momento, en ese día platicábamos mi esposa y yo y decíamos, tenemos que hacer algo, porque pisando el terreno de la especulación que se nos da mucho a los seres humanos, resulta que empiezas a meditar si hubiera llegado y si hubiera estado. Así es, y si nos hubiera pasado algo a nosotros, simplemente en la escuela no iba a llegar papá y mamá a recoger a los niños, simplemente iba a pasar las horas y nadie iba a llegar por nuestros hijos. Entonces en ese día sí dijimos, tenemos que hacer algo, porque si llega a ocurrir una situación así, hablando políticamente, en este país no hay un cónsul, no hay una embajada mexicana que a la hora de enterarse que algo les pasó a los mexicanos, puedan hacer algo por esos niños mexicanos. Entonces eso a mí sí me mueve mucho, porque existe el riesgo. Me imagino que sigue siendo un tema muy fuerte todavía en tu vida. Sí, fíjate que en diferentes momentos sí, pues yo sí le sigo pidiendo a Dios sabiduría, gracia de saber qué hacer, cómo platicar con nuestros hijos. En algún momento nosotros le decíamos, mira, aquí está el WhatsApp del tío Eric, de la tía Raquel, del tío Rubén. Si papá mamá no llega, con un touch, tú les puedes hablar. Tú puedes... Entendemos un poquito, pues, esta parte, ¿no? Es fuerte. Realmente son palabras fuertes, porque precisamente ahora sí como simples mortales entendemos así de lo que realmente, de lo que implica estar en esa situación. Entonces vemos que no es, a lo mejor uno puede decir, qué padre te vas a África, qué padre vas a viajar, qué padre vas a hacer, pero de verdad no entendemos ni así de lo que sucede estando en esta situación que Pablo tiene. Vemos realmente cómo Dios aquí lo tiene. Sí. Aquí nos está contando las cosas, nos está diciendo cómo suceden las cosas, y como él dice, no todo se puede contar. O sea, si estamos viendo esta parte, no nos queremos imaginar que tanto Pablo, Silvia, sus hijos pudieron estar pasando allá. Y bueno, Pablo, ahí te corto tantito, pero quisiera saber en la cuestión de vivir allá, que es costoso, no es costoso, que comen, esa situación de la economía, de la diferencia de economía. Voy a cerrar la pregunta anterior y para responder esta. Fíjate que cuando sí vivimos ese momento vulnerable, nosotros terminamos hablando. Te digo, extrañamente en Burkina Dios cerró mis lagrimales para resolver, porque no haces nada llorando. O sea, tienes que pedirle a Dios, ayúdame a resolver en general. Pero ese día sí terminamos platicando con nuestros pequeños y les dijimos, pues hay que estar en contacto con la familia en México, hay que estar en contacto con personas estrategas que sean de provecho a nuestra vida en Burkina. Entonces, por cualquier cosa. Ahora relaciono con lo que preguntas. Sí es una cuestión complicada, es un país que, bueno, geográficamente no tiene salida al mar,
y eso ya complica las cosas, Toda la porque todo economía. llega vía terrestre. Ujú. No hay industria, o sea, no hay ninguna fábrica en este país. Entonces todo viene del exterior. Entonces, por lo mismo, todo se convierte en costos Más caro. elevados. Ujú. A nosotros, la primera vez que casi nos vamos de espalda fue porque fuimos a comprar 7 cartulinas, unas blancas, De a peso. de a peso. De las Bueno, que aquí dan a peso. no sé cuánto cueste aquí en México, No, pero ya están más caras. cada cartulina nos costó en pesos mexicanos 36 pesos mexicanos, una cartulina. Después, en alguna ocasión, vimos una lata de atún Dolores, que nada más por ver la marca dijimos, nos México. trasladó a México. Y dijimos, no, vamos a comprarla. Y una lata de atún Dolores nos costaba casi 200 pesos. Entonces dijimos, no, pues nada más nos regocijamos con verla. Sí es un país complicado. Y fíjate que, o sea, Dios te va preparando tu paladar, Dios te va preparando tu estómago para empezar a conocer y adaptarte a comidas que no son las tuyas, a dejar de comer lo que comemos comúnmente en México. Hace poco alguien hacía referencia a dejar de estar comprando ropa tal vez cada mes, no sé cada cuándo te compras ropa. No, Y a pues, empezar a comprar ropa allá de vez en cuando. Entonces, sí son complicaciones de la misma naturaleza. El calor llega a ser a veces hasta 53, 54 grados centígrados. El harmatán, el monzón, o sea, pero fíjate que, vuelvo a repetir, saber y vivir, realizar el propósito de Dios en tu vida, o sea, todo esto se pasaba a segundo Ajá. segundo término. término. Ajá. Exacto. En algún momento yo decía, Señor, mis hijos, por lo que ya comenté, Ujú. pero ver a mis hijos que se estaban involucrando en el mismo ejercicio, yo decía, Señor, sí, o sea, está ese factor y está ese riesgo, está ese sacrificio, pero vemos que eres tú el que estás dirigiendo nuestra vida personal, matrimonial, familiar. O sea, ver que Salomón estaba disponiéndose a Sí, yo me acuerdo. Salma, bueno, digo, Señor, sí, o sea, todo esto es una situación compleja, pero por sobre todas las cosas está tu propósito. Y como dijo el apóstol, fiel es el que me llamó. Así es. Correcto. Pues qué interesante, digo, es lo que vemos, que no sabemos qué sucede. Tal vez el peso, los 5 pesos o los 10 pesos que uno pueda aportar o que la gente pueda aportar para ustedes significa Mucho. muchísimo. Mucho. Entonces, bueno, ahorita que la gente que nos ve, si está dispuesta, vamos a dejar tu contacto, vamos a dejar alguna cuenta si es posible de que puedan apoyar ahí para el apoyo precisamente de Pablo y Silvia. Entonces, digo, lo ponemos ahí en Sí, las claro redes que sí. sociales, vamos a poner tus redes sociales para que la gente que haya escuchado y Dios los haya movido, pues bueno, ahí se pongan en contacto contigo, no, Amén. no directamente con nosotros aquí con Pablo. Gracias. Pero es interesante, Pablo, todo esto que nos cuentas. Inclusive la comodidad, me imagino que, no sé, te digo, yo ignoro un poco el tema, pero a lo mejor no sé si exista camas como las que tenemos aquí, cómodas, lugares así cómodos. Sí. Ignoramos. Mira, dijiste camas. Nosotros sí conseguimos una cama al estilo mexicano, sí. El colchón. Ya después, cuando nos acercamos a la gente, pues veíamos que nuestra cama es un lujo al lado de ellos, porque ellos literalmente ponen un tapete de plástico y ahí es donde duermen. Hace rato lo dije y lo vuelvo a repetir, o sea, Dios te va ahí preparando, te va desarrollando esa adaptabilidad, Adaptación. Ajá. porque
Fíjate que nosotros, por cuestiones de terrorismo, nosotros íbamos a regresar a México en abril del año pasado. Llega la pandemia y se cierran las fronteras y todo. Entonces, por recomendación de varios compañeros, misioneros de otros países, ellos nos decían, oigan, pues si se van en abril, en enero, más tardar febrero, vendan sus cosas, porque no las vayan a dejar, o sea, casi todo es de madera allá. Uh-huh. No las vayan a dejar porque hay un problema también muy fuerte que es las termitas. Dice, o encuentras a alguien que te las cuide muy bien o véndelas mejor. Porque si las dejas y no te las cuidan bien, te arriesgas a que regresas y ya no encuentras nada. Y ya no hay nada. Entonces nosotros sí, las ofertamos, hubo quien no las compró, entonces llega la pandemia y no nos pudimos venir. Entonces resulta que quien me había comprado las cosas vino a la casa por sus cosas. Y pues tuve que entregar las cosas. Sí, claro. Pues ya estaban. Entonces a partir de abril hasta agosto que pudimos salir, pues dormimos como cualquier burkinabé en el suelo. Y que pues tal vez mi esposa y mi esposa, pues éramos los que más le batallábamos porque pues literalmente acostarte en el suelo total y no un mes, o sea, fueron 4 meses. 4 meses. Para mis hijos era una aventura porque cada día fue un campamento, un camping, porque poníamos, bueno, por el elemento de los mosquitos, siempre poníamos un pabellón que nos llevamos de acá de México. Entonces, pues todos los días a poner la casita de campaña y ellos bien contentos. Y no, nosotros pues llegó el momento en que ya sí nos empezó a incomodar, pero, o sea, no tampoco así como para decir, ay, qué trauma. No puedo. No, o sea, no. Creo que hasta la columna se nos enderezó de dormir en el suelo. Entonces, o sea, sí está complicado el asunto. Pero Dios siempre nos fue llevando desde antes, o sea, desde que éramos docentes, ejerciendo la profesión, o sea, Dios nos fue encaminando a lo que nos tocaba realizar y vivir en África. Muy bien, mira, casi se nos acaba el tiempo, pero sí me gustaría hacer una pregunta muy, muy, muy en específico y precisamente es la de tus hijos. ¿Ellos cómo disfrutan el ministerio allá? ¿Tienen amigos, no tienen amigos? ¿Se pudieron relacionar con el idioma, con la cultura? ¿Una cuestión ahí que te acuerdes, que digas, pues se me hizo curioso, ¿no? De mis hijos que vivieran esto. Sí, mira, Salma llegó de 2 años, 10 meses. Salomón de casi 4 años. O sea, llegaron pequeños. Entonces, pues el primer día que fuimos por ellos a la escuela, les preguntábamos ¿y cómo les fue? Y los dos, bien, ¿qué hicieron? Jugamos, ya tienes amiguitos, pues estuve jugando con un niño y le digo, qué bien. Y Salma, que es un poco más expresiva, dice, pero nadie hablaba como mi voz, todos hablaban con otra voz. Y ya, o sea, nosotros entendíamos que se refería al idioma. Entonces ya le decíamos, mira, pues es que efectivamente, pues aquí nosotros vamos a tener que aprender a hablar como ellos. Entonces, nunca vimos que hubiera un momento de frustración traumática para con ellos. Un niño se adapta más fácilmente que nosotros mismos. Nosotros cuidando la cuestión de la salud, siempre que íbamos a las aldeas, nosotros siempre tratábamos pidiéndole a Dios gracia para no ofender, pero tratábamos de que no nos ofrecieran algo de comer. Porque, pues, quién sabe cómo prepararon esa comida, qué agua usaron y así. Entonces nosotros siempre procurando así. Y les decíamos a nuestros hijos, no vayan a comer, no vayan a tomar y así. No, hombre,
era la primera aldea que conocimos, Ecdesec. Nosotros, mi esposa y yo, así, frente a la gente y así. Entonces de repente decimos, ¿y dónde está Salomón y Salma? Entonces los empezamos a buscar y ahí venía Salomón comiendo. Que algo que le habían dado. Y Salomón así comiendo. O sea, mi esposa y yo así nada más como que, Salomón. Y le dijimos, Salomón, ¿qué estás comiendo? Pues es que me lo dieron ellos para comer. O sea, y él comiendo, pues Dios fue con él, porque él disfrutaba la comida de las aldeas. Vuelvo a repetir, nosotros sí procurábamos así como que ver la manera de no. Y él, cuando menos nos dábamos cuenta, él ya estaba comiendo con los niños. Entonces, nuestros hijos, fue una bendición para mí como padre, para nosotros como padres, ver que, o sea, Dios también ahí los está empatando al ministerio. Dios los ha ido ahí acomodando, que sí, a ellos como niños sí les tocó extrañar, como todo niño, le tocó extrañar que en México había juguetes en Navidad. Y pues allá no tanto. Sí les tocó vivir la ausencia de los tíos, de los primos, porque en domingo, aquí en México comúnmente es el día para la familia. Entonces, el primer domingo, sí, Salma nos dijo, ¿y a quién vamos a ir a ver? Y nosotros, pues ¿a quién vamos a ir a ver? O sea, no conocemos a nadie. Entonces, sí, al paso del tiempo fuimos haciendo relaciones, pero pues efectivamente la familia se quedó, pero ellos Salomón se empezó a relacionar con los niños de ahí alrededor de nuestra casa, se salía, una vez una hermana me manda un mensaje y me dice, hermano, le voy a mandar para un regalo para Salomón. Y en aquel entonces Salomón andaba emocionado con el fútbol. Entonces le compré su balón y él se salió a jugar fútbol con los niños de ahí de alrededor. No, hombre, más tardó en salir que en que entra, porque el balón ya lo habían ponchado. Porque pues, o sea, pues todas las espinas y todo. Entonces, fue una oportunidad para ver que Dios empata la vida de los hijos al llamado que otorga a los padres. Wow. Entonces, sí les tocó vivir la carencia, pero también les tocó vivir esa oportunidad de servir presentando a Cristo en un país donde muchos de ellos no lo conocen. Sí. Qué bonito, qué padre. Sí, Pablo, y bueno, ya para terminar, cuéntanos qué proyectos tienen ahorita a corto, a mediano plazo, qué es lo que estás haciendo ahorita con tu agenda tan apretada y sobre todo, ¿qué consejo le darías a quienes tienen este llamado y a quienes quieren apoyar este ministerio? Bien, ¿qué estamos haciendo ahorita? Ahorita estamos visitando iglesias cristianas que Dios nos otorga la oportunidad de platicarles el proyecto. Nuestro proyecto tiene dos líneas. Una, la cuestión de la ayuda humanitaria. Nosotros propositivamente buscamos oportunidades para darles algo para que se lleven a su boca, para comer. Otorgamos una oportunidad de enseñarles un oficio para que ellos se ganen una moneda. En las ocasiones que pudimos hacerlo, también cuestiones de salud. Entonces, es una línea de ayuda social humanitaria. Y la principal, que es mostrarles el mensaje de Dios a su vida. Entonces, a corto plazo es ir a las iglesias a platicarles el proyecto. Nosotros nos toca orar para que el que haya escuchado este proyecto, pues que tenga el deseo, la inquietud de conocerlo, para después de conocerlo, pues desear apoyarlo. A mediano plazo es nuevamente cubrir todo el protocolo que tenemos que cubrir para salir de México e ingresar a África. Un protocolo de salud, de vacunas, todo.
que ahí a veces nos llevamos hasta 3 meses, porque pues nos pone, en la experiencia anterior, te pones 3 vacunas, tienes que dejar 2 semanas a que hagan su trabajo y luego ve a ponerte otras 3 vacunas y espérate 2 semanas a que hagan su trabajo. Entonces es un protocolo que sí se lleva un par de meses. Y pues a largo plazo, que no quiero que sea tan largo plazo, sí, es regresar a África para continuar con el proyecto. Queremos consolidar nuestro primer punto de predicación, que se llama Josakis, en Ouagadougou. Queremos consolidar este punto de predicación como iglesia y queremos iniciar nuestro trabajo en un segundo lugar, que es en una aldea que se llama Tengandogo, igual para predicar a Cristo como Salvador, desarrollar esta línea de ayuda social. Entonces ese es nuestro proyecto para regresar a Burkina, primero Dios, para el año que viene. Yo sé que si a Dios Él le plació poner su mirada en tu servidor, en mi esposa, en mi familia, mis hijos, sé que Dios también está ahí, buscando en quién más poner sus ojos. Entonces, cuando Dios habla, a nosotros nos toca ser sensibles a ese llamado, obedecer ese llamado, creer que realmente Dios puede usarte, puede llevarte, Él va a estar contigo, y entonces a nosotros nos toca tan solo tomar la decisión de obedecer. Fiel es el Señor. Es una expresión muy corta que está en las Escrituras, pero hoy día, por el tiempo que estuvimos en el campo, es una pequeña frase que impacta mucho en nuestra vida. Fiel es el que nos ha llamado. Entonces, el que siente que Dios ha puesto sus ojos en él, en ella, pues anímese a creer que Dios lo puede llevar, que Dios puede hacer grandes cosas en otros lugares con este siervo que no vale más de 3 maníes, dice una expresión en un libro. Correcto. No, pues el tiempo ya se nos fue. Ya. Yo creo que hay muchas preguntas, muchas dudas. A lo mejor hubiera una segunda parte, Pablo, pero bueno, sabemos que pues Dios estás trabajando en tu proyecto, estás trabajando en visitar las iglesias y exponer tu proyecto. Y es una última pregunta: ¿qué tan importante es que la gente se involucre, no solamente en el aportar, no solamente en el orar, porque eso comúnmente lo hacemos, pero qué tan importante es que la gente se involucre, o de qué manera se puede involucrar para el apoyo a la misión? Sí, la labor misionera es un trabajo de la iglesia. Ciertamente Dios llama a hombres, mujeres para a cumplir este propósito, a ser instrumentos donde sus pies van a estar literales en el campo. Pero el trabajo de la expansión del evangelio es de la iglesia, de todos. De todos. Entonces, nosotros como misioneros no podemos pensar que somos nosotros los que vamos a ir a hacer las misiones. No, es la iglesia la que va a hacer las misiones. Entonces, ustedes, los que nos ven, los que nos han tenido la oportunidad de escuchar el proyecto de sus servidores, somos la iglesia de Cristo, porque hemos reconocido a Cristo como Señor y Salvador. Y así como Dios, en su plan amoroso, dispuso que yo conociera, que yo viviera la reconciliación con Dios por medio de Jesucristo, es el mismo deseo que Dios tiene para todo, para el resto del mundo. Entonces Dios va a usar a la iglesia. Entonces, si todos hemos vivido ese encuentro de salvación, de promesa de vida eterna, creo que entendemos el amor inmenso que Dios tiene para con nosotros, porque no lo merecíamos, no lo buscábamos, pero a Él le plació otorgarnos la salvación. Entonces, de ahí es que si tú ya lo viviste, ese mismo amor, esa misma vivencia de reconciliación con Dios, anhelas que otros lo tengan. Entonces, de ahí
es que nosotros podemos echar una mirada a la necesidad de otras partes del mundo, de África Occidental, de Burkina Faso, que mucha gente realmente nunca ha escuchado hablar de Jesucristo. Entonces, ¿por qué no decirle a Dios, muéstrame a orar, no solamente por las necesidades propias, sino por las necesidades de otros? Que cuando tú vayas a orar para llevarte el bocado a la boca, que tú puedas decir, Señor, si hay alguien que se va a ir a dormir porque no pudo encontrar nada para comer, o sea, ponlo, haz una obra milagrosa, o envía a alguien para que otorgue un alimento. La sanidad igual, que Dios pueda obrar en milagros en otras naciones. Entonces, ¿cómo podemos hacer misiones, involucrarnos? Bueno, en estos contactos que ustedes nos van a apoyar en poner para que la gente pueda acercarse a nosotros, pues nosotros podemos hacer llegar motivos de oración, podemos hacer llegar información que te va a orillar a no irte a dormir sin haber otorgado un minuto de oración por esa necesidad. Uh-huh. Y en esa oración que tú puedas hacer, Dios es el que te va a ir acercando a que ahora tus manos se puedan meter a tu bolsillo y decir, aquí, quiero bendecir esta labor. Y entonces ahí es donde Dios se va a glorificar. Cuando nosotros vivimos el amor de nuestro Dios, surge de nuestro corazón el querer compartir el amor de Dios a otros. Muy bien, pues muchísimas gracias, Pablo. De verdad que amena plática, que motivadora plática. Agradecemos mucho tu tiempo, Pablo. Gracias por estar aquí, por compartir con nosotros. De verdad es una bendición, es algo que ya teníamos como ministerio del Grupo Tu Reino aquí, invitarte y precisamente para que nos contaras toda esta situación que viven los misioneros, y qué mejor parte de que venga de ti, que ya has estado en el campo, que ya has estado ya trabajando, que ya has tenido la experiencia. Ahora sí que nadie te lo cuenta, tú ya lo has vivido. Uh-huh. Entonces, agradecemos mucho tu tiempo. Gracias por estar aquí, y te voy a pedir un último favor, si nos puedes compartir ahí unas fotos que nos mandas por WhatsApp para poder publicarlas. Okay. Ahí después del podcast, pues ahí pasaron unas imágenes de tu trabajo, de lo que has hecho, e inclusive pues todos tus datos como para que te contacten. Y pues correcto. A todos aquellos que nos están viendo, muchísimas gracias por estar aquí. Anaís, no hoy sé si hablé mucho. No, Pablo, pues mira, yo te conozco ya desde hace muchos años. A lo mejor la gente no sabe, pero él fue uno de las personas que ayudó en mi formación, en afirmarme yo en el Señor, y yo creo que desde ese tiempo ya Dios te usaba. Tuve la oportunidad también de estar apoyando, de hacer algo chiquito para el proyecto, y pues y yo se lo he dicho reiteradamente que en lo que yo pueda apoyar, pues ahí vamos a estar. Y pues muchas gracias. Gracias por ser obediente, por tener el valor, la fortaleza de ir a estos lugares donde hay tanta necesidad, y pues esperamos seguir pudiendo apoyar tu ministerio, ya sea de esta forma para que otros conozcan el trabajo que implica. Y yo creo que no nos contaste ni el 10% de todas las cosas que has vivido, pero esperamos que esto pueda inspirar realmente a otras personas. Sí, no, pues gracias a ustedes por otorgarnos esta oportunidad. Efectivamente, pues creo que nos tendríamos, quién sabe cuántos, unos 3 días para compartir, pero agradecemos a Dios que hoy nos tocaba estar acá con ustedes por disposición de Dios. Y deseamos que alguna palabra que haya surgido de nuestra boca y que se haya generado aquí, pues sea de provecho y de edificación para el que está escuchando. Y yo siempre lo dije y me despedí con esto, nos despedimos mi esposa y yo en nuestra iglesia aquel 21 de enero del 2018, les dijimos, nuestros ojos han sido testigos de cómo es que Dios
sigue mostrando su amor para la reconciliación de la humanidad. Nosotros nos ha tocado ver cómo matrimonios se han restaurado delante de Dios. Nos ha tocado ver cómo es que Dios ha hecho milagros. Nuestros ojos han sido testigos. Nosotros queremos ahora que nuestros ojos sean testigos de estos mismos milagros en tierra burkinabé. Y hoy agradecemos y levantamos nuestras manos al cielo para decir, gracias Señor, porque tú sigues mostrando tu amor para la humanidad, porque tú no quieres que ninguno se pierda, quieres que todos procedamos al arrepentimiento. Entonces, pues gracias a ustedes por darnos esta oportunidad de que alguien más nos escuche y sea Dios el que ponga el querer como el hacer, todo para seguir glorificando el nombre del Señor en otras naciones. Y aunque sean acciones pequeñas, pero esas acciones pequeñas valen oro en las manos del Señor y Él se encarga de glorificar su nombre. Pues muchísimas gracias, y a todos los que nos están viendo, si quieres apoyarnos ahí también compartiendo para que más gente llegue esta testimonio, esta plática, este podcast que estamos aquí realizando. Ahí van a estar las redes sociales, datos de Pablo, datos de la página de Tu Reino Aquí. Ahí síganos en Instagram, en Facebook. Y pues muchísimas gracias a todos por vernos, escucharnos, y nos vemos en el próximo episodio. Adiós. Adiós.